aprovechando que tenemos a Héctor, Dark Sapiens, Mm, podemos hablar también de un tema que a ti te toca muy de cerca porque tú has trabajado en galaxias activas, en núcleos de galaxias activas, AGN. exactamente. Estoy pensando que este AGN creo que es de hace menos millones de años que lo del ámbar, ¿eh? ¿Ah, sí? Me parece que Curioso. sí. Vale. Bueno, pues ahora lo comentamos. Es Ah, no, que está en megaparsecs. una noticia que es interesante de por sí, pero sobre todo porque tiene una anécdota graciosa que es que empezó en Twitter. Parte de una conversación de Claro, Twitter, igual que hay investigaciones que han partido de una conversación en Coffee Break, pues hay algunas que, como en este caso, que parten de Twitter, de Facebook, o incluso una conversación de café. claro. Estas cosas pasan, ¿no? Y, y en este caso, pues eso, a ver, no todo es malo en redes sociales, a veces sirve también como punto de partida, como inspiración, pues para una investigación, como puede servir para cualquier otra cosa, ¿no? Son sitios donde la gente se junta, la gente habla, y en sitios donde la gente se junta, pues de ahí puede salir cualquier cosa. El AGN, ¿cuál es la A ver, historia de esto? ¿qué iba a decir? En este caso hay una mujer que se dedica, se llama Judy Smith, Smith, se dedica a bajarse datos de observaciones del telescopio Hubble, que cuando ya están disponibles para todo el público, y las procesa para hacer las imágenes de galaxias, etcétera. Entonces, en una galaxia que procesó, le pareció ver como rayos de luz saliendo desde el centro. Pero claro, dice, ya no sé si estoy viendo lo que yo quiero ver o esto es real o no. Entonces lo puso en Twitter y señaló lo que le parecía ver ahí, que eran pues como si hubiera una zona de sombra desde el centro en forma de cuña, pero era muy tenue. Entonces, otros astrofísicos, o sea, ella es astrónoma aficionada, digamos. No me acuerdo que se dedicaba en la vida real, digamos. Pero En la aquí vida quiero, real. sí, bueno, quiero mandar un saludo a Ángel en Australia porque el tema de las colaboraciones entre amateurs y profesionales en astronomía pues, lo ha tratado mucho, es un tema que le gusta bastante. Y este ha sido un caso de ese tipo. Está Bueno, muy Ángel es uno, de hecho creo que es ahora mismo el coordinador, ¿no? De la claro. Asociación Profesional Sí, Amateur. Y por cierto, yo precisamente de este anuncio, perdón, de este asunto me enteré porque vi un tuit de Ángel, ¿no? Sí, 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 sí. Que nos avisó al Coffee Break. Ujú, exactamente. Claro. Le mandamos un abrazo. Claro, entonces tenemos esta mujer que por su cuenta, sin ser astrofísica profesional, procesa imágenes del Hubble, lo pone en Twitter y astrofísicos que siguen su cuenta. Entonces empezaron a hablar entre ellos a ver qué podía ser aquello y tal. Y alguno lo procesó el resultado con, o sea, extrayendo un modelo elíptico para quitar la luz de la galaxia, vio que sí que se veían más prominentes todavía estas especies de sombras y empezaron a especular qué podría ser. Y uno que es astrofísico divulgador, Phil Plait, del Vaga Astronomer, dijo, esto me recuerda mucho a los llamados rayos crepusculares que se dan al amanecer o al atardecer si hay nubes entre el Sol y, o sea, más o menos por delante del Sol, las Mm, nubes tapan parte de la luz en una zona y en otras no. Entonces se ven como rayos de luz sí. partiendo del Sol hacia el horizonte opuesto. Y además puedo, ya que no he leído nada, puedo contribuir aquí una tontería a esto, porque además Phil Plait es un tío muy guay, una cuenta muy Ujú. interesante, recomiendo seguirlo. Él vive en Boulder, Colorado, que es un Sí. sitio más que yo conozco bien porque he vivido ahí 9 años. Y Ujú. yo sé por qué Boulder es un sitio muy particular, ¿vale? Está a casi 2000 metros de altura, al pie de las montañas rocosas. Y entonces, bueno, tiene unas condiciones climáticas, meteorológicas un poco peculiares, y ese tipo de fenómenos son muy habituales. Yo no sé por qué esos rayos crepusculares, tanto al amanecer como al atardecer, es bastante habitual verlos. Igual en otras partes también, no sé, pero yo, por ejemplo, aquí en Canarias Está, los ves a veces, pero no estoy tan acostumbrado a verlos, ¿no? a ver, ahí están al lado de las montañas rocosas, a lo mejor tiene algo que ver, sobre todo al Ujú. atardecer, se forman nubes ahí. Pero Sí, bueno, el porque caso es el que, sol se pone detrás de las montañas, claro, justamente, porque las montañas están al oeste. el caso es que esto creo que ocurrió, no sé si el año pasado, a principios de este, y ahora ha salido un artículo científico que ya está aceptado en la revista a raíz de estas discusiones de Twitter. Ujú. Porque ahora los astrofísicos han analizado las imágenes de Hubble en más detalle, se han puesto a ver qué otros estudios había de esta galaxia y han concluido que, o sea, se han puesto a analizar las razones que podrían haber dado lugar a estas
bandas oscuras que se ven desde el centro de la galaxia. Ya han confirmado que sí que son reales, pero claro, hay varias hipótesis. Uno puede ser, o sea, se puede asumir que son rayos crepusculares si el centro activo de la galaxia está iluminando como una región de polvo difuso que hay repartido por la galaxia porque esta galaxia colisionó con otra. O sea, puede haber repartido desde la colisión de galaxias pues una zona difusa de polvo por la región que está iluminada por el AGN, por el núcleo activo de la galaxia, excepto si hay algo que le hace sombra. Entonces se propone que haya, por ejemplo, una especie de disco que lo veamos un poco de canto, o sea, no lo veamos porque es muy pequeñito, pero que esté presente de canto hacia nosotros. Entonces, en ese plano, la luz no llega más allá. La tapa del disco y el polvo difuso que está más allá no se ve iluminado. Pero claro, también propone otras hipótesis. Puede ser que el núcleo de la galaxia haya emitido justo en la dirección de la zona oscura y haya eliminado el polvo de esa zona. Pues el caso es que una opción es que haya algo que hace sombra al polvo, otra opción es que haya algo que haya quitado el polvo en esa zona, o que no sea polvo, sino estrellas repartidas tras la colisión, porque a veces se forma una especie de conchas concéntricas. Las hipótesis son de ese tipo, que hay algo que hace sombra o que la zona iluminada que vemos en realidad tiene esa estructura, pero como la escala de tiempo para cruzar de un lado a otro a la velocidad de la luz, la región donde están estas sombras es como 36.000 años, pues sería demasiado rápido para formarse estructuras a tan gran escala con el polvo y estrellas de la zona. Entonces se cree que puede haber algo más cerca del núcleo activo haciendo sombra a lo de más lejano. Entonces esto nos da una forma de estudiar la zona más central, que es muy pequeña para muchos de los instrumentos que tenemos ahora, pero tiene un efecto que es visible en regiones mucho más amplias. Ya. Lo que te quería preguntar es que estos juegos de proyección normalmente suelen tener la cosa de que, como depende mucho muy críticamente del ángulo entre ellos, son muy sensibles a pequeños movimientos, ¿no? O sea, un pequeño movimiento proyectado se amplifica la sombra, ¿no? Y, bueno, igual que la sombra de una pared, si tienes una pared muy lejana, cuando tú mueves un poquito los objetos y la fuente de luz que produce una sombra, se mueve mucho la sombra en una pared lejana, ¿no? Entonces me pregunto si estas imágenes del Hubble supongo que igual son antiguas de archivo, si a lo mejor con imágenes nuevas equivalentes se puede haber visto alguna variación en este patrón. Estas imágenes son bastante nuevas ya de por sí. Lo que han hecho en el artículo es buscar imágenes más antiguas. Vale, lo contrario. Entonces, en las antiguas, como también eran en bandas más estrechas y tal, ahora sabiendo que eso puede estar ahí, se intuyen. Pero hasta las imágenes nuevas no se ha visto claramente que está eso ahí. De todas formas, o sea, es que hablamos de un tamaño de 36.000 años luz. Entonces, si la estructura ha variado en menos tiempo, se vería, pues a lo mejor se ha cambiado el ángulo, se vería en vez de bandas rectas, pues que tiene una especie de curva, porque primero hace la sombra en un ángulo concreto y luego en un ángulo diferente, mientras la luz se va circulando, va trasladándose hacia el exterior de la galaxia. Pero parece que de momento son bastante rectas. Me pregunto si esas imágenes más antiguas que han pillado, en las que lo que pasa es que dices que solo se intuyen, ¿no? Supongo que es difícil ver si el patrón encaja con el patrón más reciente o igual es demasiado tenue el efecto como para poder comparar. Hombre, yo creo que si no encajase con el patrón reciente sería una cosa superlumínica. Porque estamos hablando de una galaxia entera como la Vía Láctea y de repente una cosa casi tan grande como el diámetro de la galaxia que cambie en unos años. Pero la zona de emisión del cuásar es pequeña. Bueno, quizás convendría aclarar, ¿no? Por si alguien no está familiarizado, explicar lo que es el núcleo de galaxia activo, ¿no? Que te dejo que lo hagas tú, que para eso eres el experto. Ah, vale. Pues a ver, la mayoría de galaxias que no sean pequeñas y regulares tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Supermasivo significa, pues, en torno a millones de veces la masa de nuestro Sol. Claro. Entonces, este agujero negro a veces le cae materia hacia el centro
Esta materia se calienta muchísimo dando vueltas alrededor del agujero negro, forma un disco de acreción que puede estar a decenas de miles de grados y esta temperatura hace que emita muchísima radiación, mucha luz, en tanto el ultravioleta como el visible, rayos X, etcétera, o sea, hacia el exterior. ¿Qué ocurre? Que parte de la materia que cae para formar ese disco también está en los alrededores y se acumula en forma de polvo, gas, etcétera. Entonces, la luz del disco, parte de ella es en ultravioleta y rayos X e ioniza el gas de alrededor en un cono porque el polvo que hay acumulado en los alrededores oculta parte de esa luz. Entonces aquí lo que tenemos, parece que tenemos el polvo de alrededor del centro galáctico tapándonos directamente la fuente de iluminación y no solo a nosotros, sino que a el propio polvo difuso de la galaxia también se lo tapa. Entonces, de ahí que veamos esta sombra. Claro, mi pregunta iba por el tema de que entonces la región emisora, o sea, donde está el agujero negro y sus alrededores, puede ser muy pequeña, puede ser de menos de un año luz. Sí, Eh, aunque puede ser incluso más. O sea, puede ser, pongámosle unos cuantos años luz de vale. tamaño, el toro y todo. Entonces el juego entre fluctuaciones, variabilidad en esa región emisora y lo que esté haciendo de pantalla puede dar lugar a variaciones en escalas de años, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que concluyen, al ver que parece que se ha mantenido esa sombra bastante estable en 36.000 años, es que a lo mejor no es solamente el toro central, sino alguna estructura más grande que sí que tarde mucho más tiempo en variar apreciablemente. Es que encima la sombra no es una sombra y ya, tiene como en el centro, Es que hay dos, hace como una X. claro, o sea, es como una especie de cono de sombra, pero en el centro tiene de nuevo algo más brillante. Entonces dice que puede haber una estructura que no sea solamente un anillo de polvo, sino que sean Dos. dos concéntricos, pero inclinados entre sí. Porque a veces que el movimiento del gas como que produce ondulaciones o no ha estado tan uniforme como los modelos simplificados sugieren. Tienes turbulencia y, Claro, y te genera irregularidades, ¿vale? exactamente. Entonces, los modelos que se proponen, claro, tienen que tener en cuenta eso, que pueda pasar luz por en medio, porque, o sea, este polvo no es totalmente opaco, tiene sus estructuras, a lo mejor son nubes de polvo consecutivas. Mm. Entonces, Esto esto se va a tener podría lugar. ver bien midiendo en diferentes bandas y viendo cómo es la extinción en diferentes longitudes de onda, ¿no? La cromaticidad de la extinción te daría información sobre el polvo, qué propiedades tiene. Exacto. Hacer observaciones en infrarrojo ya más de longitud de onda más grande para ver la emisión del propio polvo. Estaba pensando que este caso, ¿no? De ese núcleo de galaxia activo con el polvo alrededor y tal, y las sombras que produce, me suena a una especie de versión en grande de la estrella de Tabi, ¿no? Sí, la estrella de Tabi está el tema del polvo que ocultó parte de su luz. Y también vemos en sistemas solares en formación, que están todavía en su nebulosa y tal, en la nebulosa alrededor hemos visto ese tipo de sombras. O sea, no vemos el disco de acreción, pero vemos una sombra también en forma de ángulos abriéndose en direcciones opuestas, que hace sombra en la propia nebulosa del gas que está formando estrellas. O sea, esto lo hemos visto a escalas muy pequeñas. En galaxias es la primera vez que se descubre y ha tenido que ocurrir en Twitter.